públicas, los ministros de la Corte, los magistrados de circuito, los jueces de distrito, los consejeros de la Judicatura y magistradas y magistrados del Tribunal Electoral tienen la razón. Constitucionalmente establece con toda puntualidad el artículo 94 de la Constitución que la remuneración que perciban por sus servicios los ministros de la Suprema Corte, los magistrados de circuito, los jueces de distrito y los consejeros de la Judicatura Federal, así como los magistrados electorales, no podrá ser disminuida durante su encargo. Es muy claro entonces la Constitución que establece que las remuneraciones no pueden ser modificadas para perjuicio de las y los ministros, de las y los magistrados, de las y los jueces de distrito, consejeros de la Judicatura y magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. En consecuencia, tienen la razón al defender con argumentos constitucionales su remuneración. Ahora bien, en el artículo 127 de la Constitución, en su fracción tercera, dice: ningún servidor público podrá tener una remuneración igual o superior a su superior jerárquico. Y también se dice, en la fracción segunda, ningún servidor público podrá recibir remuneración en términos de la fracción anterior por el desempeño de su función, empleo, cargo, comisión mayor a la establecida para el presidente de la República en el presupuesto correspondiente. Y la clave es entender qué se entiende por remuneración. Y la propia Constitución establece qué es la remuneración. Artículo 127, fracción primera. Se considera remuneración o retribución toda percepción en efectivo o en especie, incluyendo dietas, aguinaldos, gratificaciones, premios, recompensas, bonos, estímulos, comisiones, compensaciones y cualquier otra. Luego entonces preguntémonos, ¿cuál es la remuneración del presidente de la República? ¿Qué se debe de contabilizar? Pues su salario, sus bonos, sus prestaciones, en salario o en especie o cualquier otra. Luego entonces, todos los beneficios que tiene la presidencia de la República en la utilización de aeronaves, de viajes, de espacios donde vivir, de transporte, de seguridad, son remuneración de acuerdo a la Constitución. Y por lo tanto no es solamente el salario supuestamente o potencialmente establecido en 108,000 pesos mensuales, sino que son todos los ingresos adicionales que se reciben en especie y que pueden entenderse de acuerdo a la interpretación del 127 constitucional. Luego entonces, dos argumentos muy claros. Primero, no se le puede cambiar la remuneración a los ministros, a los magistrados, a los jueces, a los integrantes del Consejo de la Judicatura o del Tribunal Electoral, porque así lo establece la Constitución. Y segundo, definamos con toda puntualidad constitucional que la remuneración no es solo salario, sino también una serie de prestaciones en dinero o en especie que están enlistadas en la Constitución y que hacen que el ingreso remunerado del presidente de la República sea mucho mayor a su salario. ¿Hay una simulación, observas una simulación en esta actitud de Morena y del propio presidente? Lo que se tiene que hacer es defender la Constitución. Todo gobierno tiene derecho a organizarse conforme la ley lo establece, con la limitación muy clara de lo que establece la Constitución. Y aquí la Constitución es muy clara en que se protege, como un ejercicio de autonomía, las remuneraciones de los integrantes del Poder Judicial. Está protegida constitucionalmente la remuneración de los ministros, de los magistrados, de los jueces, de los miembros del Tribunal Electoral y de los del Consejo de la Judicatura, mujeres y hombres que trabajan en el Poder Judicial. Y así lo establece la Constitución. Ellos tienen la razón en defender la remuneración que constitucionalmente les corresponde. Y por otro lado, cuando se trata de limitar a que ningún funcionario del Estado mexicano gane más que la remuneración que recibe el presidente de la República, hay que contabilizar que constitucionalmente la remuneración del presidente es su salario y todas las demás prestaciones que recibe. Ahora, por último, diputado, Morena insiste en que van a aplicar la reforma a 127 en la ley reglamentaria. ¿Esto será válido o no será válido? No es válido porque la Constitución establece principios que están por encima de la ley o de cualquier modificación legal. Nos tenemos que suscribir en un Estado democrático de derecho a lo que establece la Constitución. Y la Constitución es muy clara en proteger las remuneraciones que reciben los ministros, las ministros
las y los magistrados de circuito, las y los jueces, las y los consejeros de la Judicatura y las y los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. En consecuencia, la Constitución protege esas remuneraciones y, por otro lado, para determinar cuál es el límite de la remuneración que recibe el presidente de la República, no solamente se tiene que contabilizar el salario, se tiene que contabilizar todos los ingresos adicionales que recibe en especie o de cualquier otra forma, como lo establece la propia Constitución. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy bien. Es muy amable. Muchas gracias.